De las cámaras, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, Paola. Buenos días, chicos, buenos días. A ver, a ver. Un momento, chicos. Vamos encendiendo las cámaras, por favor, chicos. A ver, nadie está, solamente Álvaro tiene la cámara encendida, por favor. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva? ¿Sí se puede ver? Excelente, muy bien. Excelente. Un momentito, chicos. Ok. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, chicos. El día de hoy nosotros vamos a ver un nuevo tema. Recuerden que en la clase anterior hemos visto la parte de electrostática, las fuerzas eléctricas, ¿verdad? Hemos visto qué es una carga eléctrica, cómo calcular la carga eléctrica, ¿no? Acá está, ¿no? Hemos visto que cuando un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente. Si un cuerpo pierde electrones, queda cargado positivamente. También vimos cómo se calcula la carga, ¿verdad? La carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón, por el valor absoluto de la carga del electrón, que es este valor, ¿no? Y eh, también vimos la conservación de la carga, ¿no? Hemos visto las leyes de la electrostática, ¿no? La ley cualitativa, que nos indica si tenemos cargas de diferentes signos se atraen, si tenemos cargas del mismo signo, se van a repeler, se van a alejar, ¿no? También vimos cómo se calcula la fuerza eléctrica, ¿verdad? Vimos cómo se calcula la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica se calcula como K por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado, donde K, este K viene a ser la constante eléctrica que tiene este valor, ¿no? Muy bien. Y bueno, esa es la forma de calcular la fuerza eléctrica, ¿no? Eh, Ahora, el día de hoy, vamos a ver lo que viene a ser el campo eléctrico. ¿Está bien? Estos conceptos, chicos, son muy importantes que ustedes intenten comprenderlo desde ahora. Y si tienen alguna pregunta respecto a la teoría, contar, ¿ok? Tienen que decirme con toda confianza, ¿ok? Ya, entonces, antes de comenzar a explicar, ¿se me escucha bien, chicos? ¿Se me escucha perfecto? Sí, profesor. Excelente, chicos. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el campo eléctrico es, digamos, lo que va a rodear a una carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomarle una analogía, ¿no? ¿Ustedes han visto Dragon Ball? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Todos han visto Dragon Ball, chicos? Más o menos para que tengamos una idea, ¿no? De repente alguien no lo ha visto. De repente ya es un dibujo que ahora no lo ven, ¿no?
A ver, ¿sí o no? A ver, vamos a ver el chat. ¿No? Bueno, ya. Bueno, la mayoría sí lo ha visto. Ha visto Dragon Ball Z o incluso las películas que salen ahora, ¿no? Ya. Se habla mucho del ki, ¿verdad? El ki pues de un personaje, ¿no? Esa persona tiene un poder alto, tiene un ki bastante grande, ¿no? Entonces, vamos a darle la analogía, ¿no? En este caso, el campo es como si fuera el ki de una carga, ¿ok? Si una carga es, digamos, tiene bastante carga, entonces su campo eléctrico va a ser más intenso, ¿no? Y si tenemos una carga, digamos, pequeña, su campo eléctrico va a ser menos intenso. Y este concepto de campo eléctrico, profesor, ¿de dónde sale, no? Porque se observó que si yo tengo, pues, a ver, ahora sí. Se observó, pues, que si yo tengo una carga, ¿no? Una carga positiva, digamos, ¿no? Negativa por acá. ¿Qué se observó? Se observó que hay una atracción y nada entre ellos. No existe, digamos, algo que los una, algo que los esté jalando. ¿Cómo es posible que a pesar que están lejos, ambos intenten acercarse? Entonces dijeron, debe ser que esto suceda. Ese algo que hay significa pues, que esta carga positiva tiene un campo de poder, ¿no? En este caso sería un campo eléctrico. Y cuando hay una interacción. Esa interacción se ve reflejada con esa fuerza que los va a atraer, ¿no? Profe, si tengo una carga negativa por acá, que está fuera del campo eléctrico de la carga positiva, no va a pasar nada, porque no está dentro del campo eléctrico, ¿no? No está dentro del campo eléctrico de la carga positiva, ¿no? Entonces, generalmente ese campo eléctrico es grande, ¿no? Es muy amplio, ¿está bien? Entonces, de igual forma, ¿no? De igual forma, nosotros podemos tomarlo cuando las cargas son positivas, ¿no? Cuando las cargas son positivas también tienen un campo, ¿no? Como lo podemos observar nosotros en la figura, ¿no? En la figura tenemos nosotros un, una carga positiva y otra carga positiva, ¿no es así? Esas cargas positivas, como son del mismo signo, tienen una fuerza de repulsión, una fuerza eléctrica que los está alejando, ¿no? Por eso es que justamente están de esa manera, ¿no? Cada uno tiene su campo eléctrico, este es su campo eléctrico, este es su campo, incluso más grande, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, chicos, es ese medio por el cual se transmiten las interacciones entre las cargas eléctricas, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ah, bien. Ahora pues vamos a hablar sobre la intensidad del campo eléctrico, porque nosotros tenemos que medir ese campo eléctrico, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo tener una carga, ¿ok? A ver, no es lo mismo tener una carga, aquí, ¿no? Esta carga, por ejemplo, tiene su campo eléctrico, ¿verdad? No es lo mismo tener una carga aquí que tener una carga aquí, ¿no? Profe, ¿por qué no es lo mismo? Porque aquí estas se encuentran más lejos, en cambio, estas de aquí se encuentran más cerca, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde va a ser más intensa la interacción? Profe, la interacción va a ser más intensa aquí. ¿Por qué? Porque están más cerca, ¿verdad? Y la interacción va a ser menos intensa aquí. Entonces significa que el campo eléctrico en este punto es más intenso
que el campo eléctrico en este punto, ¿no? Entonces tenemos que medir, pues obviamente, tenemos que medir ese campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Esa medición del campo eléctrico, eh, viene a darse de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos una carga, a esta carga que nosotros le vamos a poner aquí se le llama carga fuente, Si nosotros tomamos como referencia esa carga fuente, tenemos pues que esa carga va a tener un campo eléctrico que esté alrededor de él, ¿no? Un campo eléctrico que esté alrededor de él. Y tenemos una carga a la cual se le conoce como la carga prueba, la carga de prueba, que es la carga de prueba, en el cual se ubica en el punto A, ¿no? Entonces, en este punto va a existir una fuerza eléctrica, ¿verdad? Como ambos son cargas positivas, existe una fuerza de repulsión, por eso es que se va para afuera, ¿no? Y el campo eléctrico para una carga positiva es para afuera también, es para afuera. Esa es la dirección del campo eléctrico. Profe, ¿y cómo se calcula ese campo eléctrico? ¿Cómo se calcula la intensidad del campo eléctrico? La intensidad del campo eléctrico se calcula como, ahí está, el valor de K, que es la constante eléctrica, multiplicado por la carga fuente, ojo, la carga fuente, la que se encuentra aquí mismo, esa es la carga fuente, dividido entre la distancia. Profe, ¿qué distancia? La distancia entre las cargas. La distancia entre las cargas, que es la distancia de elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el valor del campo eléctrico. El valor de la constante eléctrica por la carga fuente, que es Q mayúscula, entre la distancia al cuadrado. Así que no me va a importar el valor de la carga de prueba, ¿no? No me importa ese valor. Lo único que me interesa es Q mayúscula y la distancia entre ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Vamos a poner aquí. ¿Dónde está? Vamos a utilizar una pantalla en blanco. Ya ahí está. Nos vamos a poner un ejemplo. Digamos, acá tenemos acá una carga positiva, ¿no? Que es la carga fuente, que está al centro, ¿no? Tiene una carga que vale, digamos que vale 7 nanocoulombs. 7 nanocoulombs. No se olviden que el factor mili es 10 a la menos 3, el factor micro es 10 a la menos 6, el factor nano es 10 a la menos 9, el factor pico es 10 a la menos 12. ¿Ok? Profe, si hay un problema me ponen 7NC, significa 7 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Está bien? Eso es lo que significa. Ya, imaginemos que por acá tengo el punto B. Imaginemos que por acá tengo el punto B. Entonces, a mí me preguntan, dibuje y coloque el valor que tiene el campo eléctrico en el punto B, ¿no? Digamos que esa es la pregunta, ojo, dibuje y calcule el campo eléctrico que existe en el punto B debido a la carga Q, ¿no? Entonces sabemos nosotros que la carga Q pues tiene un campo eléctrico. La carga Q tiene un campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico grande, ¿no? Entonces, ese campo eléctrico, pues tengo que calcular la intensidad en el punto B. Ahora, profe, primero vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja? El campo eléctrico, chicos, esto tienen que recordarlo muy bien. El campo eléctrico para una carga positiva es saliente, O sea, el campo eléctrico para una carga positiva es saliente, ¿está bien? Sale, se escapa, ¿ya? El campo eléctrico se escapa de la carga positiva, ¿no? Se escapa de la carga positiva.
Así es, el campo se escapa de la carga positiva, ¿no? Mientras que si la carga fuente es negativa, el campo eléctrico entra hacia ella, ¿no? El campo eléctrico aprecia la carga negativa, por eso es que justamente se dirige hacia ella, ¿no? Se dirige hacia ella, ¿no? Ahí está. El campo eléctrico es entrante, ¿ok? Esto de acá, si tú gustas, bueno, igual está puesto en la parte teórica, ¿no? Acá recuerdo, ¿ok? Recuerdo. Entonces, en el problema de la parte de arriba, tengo una carga positiva. Entonces, tengo este caso de aquí. Por lo tanto, el campo eléctrico, a ver, un minuto, chicos. Bien. Entonces, el campo eléctrico en el punto B tiene que ser saliente, tiene que... Uy, no, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ah, ¿se borró la pizarrita? Sí se borra, ¿no? Ay, Dios mío. Ya, bueno, no importa. Vamos a disponerlo nuevamente, ¿ya? Acá, ya. Teníamos una carga positiva de una carga que vale 7 nanocoulomb y en el punto B, ¿no? En el punto B. Bien. Entonces, si yo quiero dibujar el valor del campo, les digo, es un campo que es saliente, es para afuera, ¿no? Es para afuera. Es como que si vendría por acá y se va para afuera, pues, ¿no? Profe, si yo dibujo en el punto C, si yo dibujo en el punto C, ¿cómo dibujo el campo eléctrico, profesor? ¿Cómo dibujo el campo eléctrico? Bueno, es como que viene de la carga, es como que viene de la carga. Y también como la carga es positiva, es un campo saliente, ¿no? Es un campo saliente. Profe, si yo agarro un punto por acá, el punto D, ¿cómo dibujo el campo eléctrico? Ah, ya, viene de la carga y para afuera. Ese es el campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo calculo el valor, profesor, del campo eléctrico? Supongamos que esta distancia valga 1 metro, ¿ok? Que esta distancia valga 1 metro. Ah, ya, entonces digo, el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico, estas dos rayitas que están al costado me indica el módulo, el valor numérico del campo eléctrico en el punto B, es igual. La fórmula me dice que el campo eléctrico se calcula como K por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Entonces reemplazamos nada más. Profe, el valor de K, que es la constante eléctrica, es 9 por 10 a la 9. El valor de la carga es 7 nanocoulomb, que significa 7 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿no? Ya borramos las unidades, porque al final vamos a saber cuáles son las unidades, ¿ok? Borramos las unidades. Entonces, esto dividido entre la distancia, que viene a ser 1 metro, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué observas acá? 10 a la 9 se va con 10 a la menos 9. 1 al cuadrado viene a ser 1. 9 por 7 viene a ser 63.
63. Profe, ¿cuáles son las unidades del campo eléctrico? Es Newton por Coulomb. Esa es la unidad del campo eléctrico, chicos. Entonces, la intensidad del campo eléctrico en el punto B viene a ser igual a 63 Newton por Coulomb. ¿Está bien? Y así puedo calcular, imagínate que aquí es 3 metros. Entonces puedo calcular el campo eléctrico acá. Imagínate que esto es 0,5 metros. También puedo calcular el campo eléctrico en ese punto. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces vamos a continuar, chicos. ¿Está bien? Bien, entonces, sigamos. Aquí mismo, vamos a poner acá, listo, esto ya está. Aquí mismo, profe, el campo eléctrico tiene una propiedad de superposición, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo en este caso, imagínate en este punto, yo puedo tener varios campos eléctricos, ¿no? De repente la carga Q1, esta carga Q1, tiene este campo, ¿no? Profe, de repente la carga Q3 tiene este campo. Profe, la carga Q2 que está por acá también tiene otro campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, en ese punto van a existir 3 campos eléctricos debido a 3 cargas diferentes. Entonces, si yo quiero calcular el campo total en el punto P, simplemente voy a sumar el campo 1, el campo 2 y el campo 3. Pero ojo, esto de aquí es una suma vectorial, ¿no? Así como nosotros hemos sumado vectores, ¿no? En el primer bimestre, también hemos sumado vectores en dinámica, ¿no? Descomponiendo. Los vectores de arriba con los de abajo se cancelan, ¿no? Que van en el mismo sentido se suman. Esa es una suma vectorial. No es que digo, profe, el campo 1 vale 10, el campo 2 vale 20 y el campo 3 también vale 20. Ahí asumo 10 más 20 me sale 50. Esa es la respuesta. No. En este caso tenemos que sumar vectorialmente. ¿Ok? Tenemos que sumar vectorialmente. Si tengo vectores en la misma dirección, se suman. Si tengo direcciones contrarias, se restan. Y si tengo vectores perpendiculares, utilizo Pitágoras, ¿no? ¿Bien? De esa manera tenemos que interpretar eso, chicos. ¿Está bien? Luego, pues acá está lo que les mencionaba en la pizarrita, ¿no? La carga positiva, el campo eléctrico es saliente, mientras que para la carga negativa, el campo eléctrico es entrante. ¿Está bien? Acá esto está mal, acá es entrante, también es entrante. Ahí está, es entrante. Muy bien. Listo, el campo eléctrico es entrante para la carga negativa. Muy bien, a ver, entonces, vamos por acá. Vamos a ver, profesor, qué son las famosas líneas de fuerza, ¿no? Las famosas líneas de fuerza. Las líneas de fuerza es justamente las líneas por donde se dirige el campo eléctrico, ¿no? Nosotros habíamos visto un caso en el que teníamos una carga positiva y el campo de fuerza es saliente, ¿verdad? Es saliente. Ya, esas líneas que estoy dibujando son las famosas líneas de fuerzas, ¿ok?
tiene cierta carga y pues que su campo eléctrico no ser uniforme, ¿no? Media curveadas, ¿no? Está bien que geometría que tenga también el cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas líneas que yo dibujo son las líneas de fuerza, ¿está bien? Las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza, ¿está bien? Ahora, si yo dibujo esas líneas de fuerza, si yo dibujo esas líneas de fuerza, digamos esta, para un cuerpo así medio rarito, entonces, ¿cómo dibujo la intensidad del campo eléctrico? Con una línea tangente, ¿está bien? Profe, si tengo un campo eléctrico por acá, ¿no? Una línea de fuerza. ¿Cómo dibujo el campo, la intensidad del campo eléctrico? Con una tangente. Si yo lo quiero agarrar acá, con una tangente. Ese es el campo eléctrico. ¿Está bien? Listo. Eso es para que lo tengan en cuenta, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. A ver, sigamos. Ahí está, por ejemplo, me dice, cuando las líneas de fuerza están más juntas, ¿qué significa eso? Cuando las líneas de fuerza están más juntas, el campo eléctrico es más intenso. Por ejemplo, en esta parte, en la parte B, veo que las líneas de fuerza están más juntas. Significa que en esa parte el campo eléctrico es más intenso. En cambio, por donde está el punto A, las líneas de fuerza se encuentran separadas, más lejanas entre ellas. Por lo tanto, el campo eléctrico es menos intenso, ¿no? Eso lo podemos demostrar también cuando tenemos la carga positiva y vemos pues que salen las líneas de fuerza, ¿no? Salen las líneas de fuerza. ¿Te das cuenta? Salen las líneas de fuerza, ¿no? Salen las líneas de fuerza. Ahora quiero que tú te des cuenta, si yo analizo esta parte, veo que las líneas de fuerza están más juntas. Pero si yo analizo esta parte de acá, veo que las líneas de fuerza están más separadas. ¿Qué significa? Que el campo eléctrico, ¿no? Significa que el campo eléctrico en esta parte es más intensa que en esta parte. Y efectivamente, mientras más cerca de la carga estemos, es más intenso. Y mientras más lejos de la carga, es menos intenso el campo, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces ahí ya estamos comprendiendo estos conceptos. Ok. Sigamos. Luego aquí pues tenemos nosotros esto de aquí, ¿no? Es algo relativo, ¿no? Vamos a decir que las líneas de fuerza, las líneas que hemos dibujado anteriormente, es directamente proporcional a la carga, ¿no? Digamos, si tenemos una carga Q y tenemos otra carga 2Q, entonces significa que la carga Q va a tener menos líneas de fuerza que la carga de 2Q. Profe, si la carga Q tiene 4 líneas de fuerza que están saliendo, entonces la carga 2Q va a tener el doble, ya no va a tener 4, sino va a tener 8 líneas de fuerza que van a salir. ¿Te das cuenta? Entonces, va a depender de qué tanta carga tiene. Profe, si tuviera 3Q, entonces sería el triple de líneas. Entonces ya no serían 4, sino serían 12, ¿no? Serían 12 porque es el triple de líneas de fuerza, ¿no? Profe, imaginemos que tenemos una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Y no hay nada entre ellas, ¿no? Entonces, las líneas de fuerza que salen de la carga positiva se van a dirigir hacia la carga negativa, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no? Entre esos campos. Profe, si de la carga positiva, que vale Q, salen tres líneas, entonces a la carga negativa, que tiene el doble de carga, que es 2Q, pues va a recibir una, va a recibir dos, va a recibir tres, 4, 5 y 6 líneas de fuerza, el doble, ¿no? Claro, esa es justamente la forma en la cual se comporta carga positiva y carga negativa al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
¿no? Acá tenemos también el concepto del campo eléctrico homogéneo. ¿Cómo es esto, profesor? Cuando nosotros tenemos una placa, ¿no? Digamos que tenemos como una placa cargada, en este caso positivamente, como lo tenemos acá. Esto es una carga positiva en una placa, ¿no? Y lo juntamos al otro lado con una placa de carga negativa. ¿Qué sucede? Profe, sabemos que el campo eléctrico sale de la carga positiva y para los valores de carga negativa entra el campo eléctrico. Por eso es que el campo eléctrico va del positivo, ¿no? Va del positivo al negativo. Este es el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico va del positivo hacia el negativo, ¿no? Ese es el campo eléctrico. Profe, y el campo eléctrico para cualquier punto es el mismo. Para cualquier punto, el campo eléctrico es el mismo. El mismo, ¿está bien? Porque el campo eléctrico es uniforme, ¿ok? Decimos que el campo en el punto B, por ejemplo, es igual que el campo en el punto C, ¿no? Es lo mismo. Están en un campo eléctrico uniforme, ¿ok? Profe, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, bueno, se puede calcular de muchas formas también, ¿no? El campo eléctrico se puede calcular de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿no? También se puede calcular de esta manera, ¿no? Depende si es que hay una carga, ¿no? Por ahí. Si es que hay una carga, podemos decir justamente que es la fuerza eléctrica entre esa carga, ¿no? Digamos, tenemos esta carga positiva, ¿no? Que se está moviendo con una determinada fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Divido fuerza eléctrica entre la carga, nada más. De esa manera calculamos el campo eléctrico también. Es otra forma de calcular el campo eléctrico, chicos, ¿ok? Listo. Bien, a ver, por acá ya no tenemos nada listo, ok. Bien. Vamos a ver acá un momento. Un momentito. Bien, chicos, a ver, vamos a dirigirnos aquí hacia la pizarrita, ¿ok? Vamos a dirigirnos hacia la pizarrita. Bien, a ver, para terminar con la teoría, vamos a ver lo que es el potencial eléctrico, mejor, ¿ya? Vamos a ver lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se calcula de la siguiente manera, chicos. El potencial eléctrico, bueno, para comenzar, vamos a decir que el potencial eléctrico es el punto en el cual se mide la energía que existe por unidad de carga. Así es. Cada punto tiene un determinado punto donde se encuentra un valor energético debido a la carga Q. ¿Ok? Y esa energía respecto a la cantidad de carga que hay se calcula y se le define como el potencial eléctrico. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico? Constante eléctrica por la carga fuente entre la distancia. Nada más. De esa manera se calcula el potencial eléctrico, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos nosotros que U es el potencial, Q es la carga fuente, D es la distancia y K es la constante eléctrica, que ya sabemos cuánto vale, ¿no? 9 por 10 a la 9. Si tenemos varios puntos ahí, por ejemplo, tenemos varias cargas, entonces podemos calcular el valor del potencial en este punto, ¿no? Porque este punto va a tener potencial eléctrico debido a la carga 1, va a tener potencial eléctrico debido a la carga 2, debido a la carga 3. Y el potencial eléctrico acá se suma, ¿no? Profe, y acá se suma como si fueran números. Así es, se suman como si fueran numeritos, nada más. ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico no es un vector, no se dibuja como flechitas, como vectores. Son valores numéricos. No es como el campo. El campo, por ejemplo, yo lo dibujaba con una flechita, ¿no? El campo. Pero en este caso,
el potencial eléctrico no se dibuja como una flechita, simplemente es un valor numérico, ¿está bien? Así que si yo tengo varios potenciales en un punto, solamente los voy a sumar nada más, ¿ok? Profe, y si tengo, por ejemplo, una carga, en este caso la carga Q, esta carga, voy a tener justamente superficies equipotenciales a su alrededor. ¿Qué significa esto? En esas líneas punteaditas se cumple que son superficies equipotenciales si es que el potencial en A y el potencial en B son iguales, ¿no? Igualmente, si tengo la otra superficie equipotencial que está encima, que son esas líneas punteadas, significa que cualquier punto de esa superficie equipotencial aquí, puede ser acá, ¿no? Puede ser aquí, aquí, puede ser acá, puede ser aquí. En cualquiera de esos puntos, el potencial va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque son superficies X igual potenciales, ¿no? Superficies equipotenciales. ¿Ok? Bien, ahora sí, chicos, nos vamos a la pizarrita para poder desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Vamos por acá. A ver, un momento. Por aquí. A ver, acá. Aquí. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a poner aquí. Tema 2. Electrostática 2, ¿verdad? Ahí está. Vamos a poner aquí práctica dirigida. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, vamos a resolver los ejercicios de esta parte. Ok. Eh, mm, bien, a ver, chicos. Uy, todavía no comparto la pizarra, ¿verdad? A ver, ahora sí. Bien, ahora sí tenemos a la pizarrita, chicos, para desarrollar la práctica dirigida, ¿ok? Vamos a comenzar con el problema número 1. Por el problema número 1, ¿ok? Vamos a comenzar por el problema número 1. A ver, dice, ahí tenemos nuestro gráfico. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Ahí está, dice. Determine la intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb en el punto P si el valor de la carga eléctrica es Q, que vale menos 7 por 10 a la menos 8 Coulomb. Listo, no se diga más, profesor. ¿Cómo se calcula el valor de la intensidad del campo eléctrico? En este caso, en el punto P. Profe, se calcula como K por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Nada más. Entonces acá reemplazamos, nada más, profesor. Profe, el valor de la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. Profe, el valor de la carga Q, ahí está, te da el problema. Pero sácale valor absoluto, a el negativo ya no va. Sería 7 por 10 a la menos 8 coulo
todo esto dividido entre la distancia, ¿no? Entre la distancia. Profe, ¿cuál es la distancia de P y Q? La distancia es de 3 metros, elevado al cuadrado. Simplifica. 9 se va con 3 al cuadrado, entonces me va a quedar que el campo eléctrico en el punto P, ¿no? El campo eléctrico en el punto P viene a ser igual a 10 a la 9 por 10 a la menos 8 sale 10, por 7 vendría a ser 70 unidades, Newton por Coulomb. Ya está. He calculado el campo No eléctrico era en el... negativo, ahí dice -7. ¿Cómo? Dice -7 en el problema. Así es, Álvaro, dice menos 7, pero fíjate, estas dos rayitas que estoy poniendo acá significa valor absoluto. Valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Que si yo tengo el signo menos, se convierte en positivo. ¿Está bien? ¿No? En álgebra lo ven ustedes, ¿no? Valor absoluto de menos 5, por ejemplo, vale 5. Valor absoluto de menos 10, vale 10. El valor absoluto de 7, profe, como es 7, 7, sigue siendo positivo. ¿Está bien? Ese valor absoluto me refiero. Ok, entonces la respuesta sería eso, chicos, ¿no? Si yo deseo, digamos, dibujar el campo eléctrico, bueno, sencillo, profesor. Lo coloco aquí la imagen y lo digo de esta manera. Ah, ya, entonces el campo eléctrico vendría a ser, como es una carga, la carga Q, si te das cuenta, es una carga negativa, ¿verdad? Es una carga negativa, porque aquí justamente te das cuenta que este valor es negativo. Entonces la carga Q es negativa. ¿Cómo es el campo eléctrico para las cargas negativas? Es entrante. Así que este campo eléctrico es entrante. Así es. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? Este campo eléctrico vale 70 newtons por Coulomb. ¿Te das cuenta? De esa manera resolvemos ese ejercicio. ¿Está bien? Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Ahí está. Ahí está. Ejercicio número 2. Ahí está. Ejercicio número 2 dice. Calcula la intensidad del campo eléctrico en el punto P si el valor de la carga eléctrica Q es 16 por 10 a la menos 4 Coulomb. Bueno, profe, aquí de frente nada más digo, profe, la intensidad del campo eléctrico en el punto P vendrá a ser igual a la constante eléctrica por la carga, valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de la carga que vendría a ser 16 por 10 a la menos, ¿cuánto? Menos 1 dice, o menos 8, ¿no? Menos 8. Ahí está, entre la distancia. Profe, ¿cuál es la distancia que me está dando el problema? 2. Sería 2 al cuadrado. Y aquí operamos nada más, profe, la intensidad del campo eléctrico será igual entonces a 2 al cuadrado, saco cuarta, me queda 4, 4 por 9, 36, 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10 por 36, 360 Newton por Coulomb. ¿Ya está? Si yo quiero dibujar el campo eléctrico, porque el campo eléctrico sí es un vector, recuerda, el campo eléctrico sí es un vector, así que tengo que dibujarlo con una flechita, pues, ¿no? Así es. Entonces, si yo quiero dibujar, profe, el campo eléctrico en este caso, vamos a dibujarlo, ¿no? Profe, la carga eléctrica de Q me dice que vale 16 por 10 a la menos 8 Coulomb, pero positivo. Entonces la carga acá es positivo. Y si la carga es positiva, significa que el campo eléctrico en el punto P, ¿cómo es? Es saliente, es para afuera. Y ese campo eléctrico vale 360 Newton por Coulomb. Así es. ¿Ok? Listo. Bien, a ver. Veamos otra pregunta. La pregunta número 3 dice. La pregunta número 3. Ahí está la pregunta número 3.
Vamos a colocarlo aquí. Pregunta número 3. Muy bien, dice lo siguiente. Determine, me dice, determine el potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico en kilovoltios. Bueno, ya. De un punto ubicado a 6 metros de una carga positiva, ¿no? Ya, a ver, profe, a ver, tengo una carga positiva, me dice, una carga positiva que tiene el valor de 2 microcoulombs, ¿ok? 2 microcoulombs. Me dice que calcula el potencial eléctrico en un punto que está ubicado a una distancia de 6 metros. Bien, profe, acá lo que me está pidiendo es el potencial eléctrico. ¿Cuál era el símbolo del potencial eléctrico? V. El potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico en el punto P? Se calcula como la constante eléctrica por el valor de la carga, no del valor absoluto. Aquí ya no tenemos que poner valor absoluto. Entre la distancia. Esa es justamente la fórmula que tenemos que calcular para hallar el potencial eléctrico en el punto P. Entonces digo, a ver, el potencial eléctrico en el punto P es igual a K, que viene a ser 9 por 10. Vamos a ponerlo acá al costado mejor para ahorrar espacio acá. Sería la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que me dice que es 2 microcoulomb, que sería 2 por 10 a la menos 6, ¿no? Dividido entre la distancia, no entre la distancia al cuadrado, como en el campo, sino en este caso es entre la distancia, nada más, que viene a ser 6 metros. Entonces, no se diga más, 9 por 2, 18, entre 6 me sale 3. Sería entonces el potencial eléctrico en el punto P sería 3 por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 sale 1000, 3 por 1000. Profe, ¿cuáles son las unidades del potencial eléctrico? Las unidades vienen a ser el voltio, ¿ok? Entonces, el potencial eléctrico me sale 3000 voltios. Pero nosotros sabemos que el factor 1000 equivale a el factor kilo, ¿verdad? El factor kilo. Entonces, podemos decir nosotros que el potencial eléctrico en el punto P es igual a 3 kilovoltios. Es lo mismo decir que 3000 voltios. ¿Está bien? Entonces la respuesta vendría a ser esta, ¿no? Porque a mí me preguntan, ¿cuál es el potencial eléctrico en kilovoltios, ¿no? Así es. Entonces no te olvides, ¿ah? Si hacemos una comparación, chicos, ustedes se dan cuenta que este de aquí es la fórmula del campo, el campo eléctrico. Pero esto que tengo aquí es el potencial del campo, el potencial eléctrico, ¿ok? Entonces las fórmulas son diferentes. Y además, el campo se representa con un vector, con una flechita. El potencial no. El potencial es un valor numérico, no tiene dirección. ¿Está bien? Excelente, chicos. A ver, ahora sí, ya estamos viendo problemitas de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir. Vamos a continuar con el problema número 4 ahora. ¿Ok? Ahí está, problema número 4. Acá está. Vamos a poner aquí problemita número 4. Ahí está, muy bien. Dice lo siguiente, calcula el valor, no, me dice lo siguiente, calcula el valor de la intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb si el potencial eléctrico en voltios de un punto P, me pide los dos valores, ¿no? Me pide calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto P si el valor de la carga es menos 9 Coulomb, menos 9 microcoulomb. Bien, entonces no se diga más. Primero calculamos
Primero calculamos la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Profe, esto viene a ser K por el valor absoluto de Q entre la distancia al cuadrado. Reemplazamos, el valor de K es 9 por 10 a la 9. Profe, si le sacamos el valor absoluto a la carga, recuerda, en este problema, la carga te está dando que es menos 9 microcoulomb. Si le saco el valor absoluto sería 9 microcoulomb, ¿no? Y 9 micro es 9 por 10 a la menos 6, ¿no? Profe, y el menos, ya pues como es valor absoluto, ya no le pongo menos, ¿no? Esto dividido entre la distancia, profe, ¿cuál es la distancia? Me dice acá. La distancia es de 9 metros elevado al cuadrado. Entonces ya está. Profe, acá simplificamos. 9 por 9 se va con 9 al cuadrado. Entonces voy a tener que el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto P será igual. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 viene a ser 10 al cubo. Que esto viene a ser igual a 1000, ¿no? Entonces la intensidad del campo eléctrico viene a ser igual a 1000 newton por coulomb, ¿no? Ahí está. Ya está. Calculé el valor de la intensidad del campo, ¿no? Esta es la intensidad del campo. La intensidad del campo. Ahora lo que vamos a calcular es el potencial eléctrico. Vamos a calcular el potencial, profe. ¿Cómo se calcula el potencial? Fácil. El potencial se calcula, a ver, vamos a bajar la... Ahí está. Vamos a calcular el potencial ahora. Profe, ¿cómo se calcula el potencial? El potencial en el punto P se calcula como la constante eléctrica por Q entre la distancia, nada más. Reemplazamos, profe, la constante es 9 por 10 a la 9. El valor de la carga, profesor, ahora sí, como no hay valor absoluto, digo, esto vale menos 9 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia que vale 9. Ahí está. Entonces, profe, a ver. Veamos, profe, acá se va 9, se va con 9. Entonces aquí tengo menos 9 multiplicado por 10 a la 9 sería igual a menos 9. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 al cubo. Entonces esto viene a ser igual a menos 9 por 1000, menos 9000. O sea que el potencial eléctrico en el punto P es igual a menos 9000 voltios, ¿no? Menos 9000 voltios. Y esa sería la respuesta. Tengo tanto el campo y tengo el potencial eléctrico en el punto P, ¿no? También lo puedo colocar como menos 9K, ¿no? Menos 9K voltios. Pero ya está, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera es necesario hacer un gráfico porque en el problema ya te están dando un gráfico del cual te puedes guiar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es importante recordar cuál es la fórmula para la intensidad del campo y tanto para la formulita para calcular el potencial eléctrico. ¿Está bien? A ver, vamos a ver el problema número 5, porque conforme vamos avanzando, digamos que el nivel de los problemas también va a ir aumentando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resolver el problema. A ver, vamos a coger esto. Y nos lo vamos a llevar por acá. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Esto lo ponemos. Problema número 5. Bien, a ver, vamos a ver el problema número 5, chicos. A ver, vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Dice, calcula el valor de la intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb en el punto M.
Si los valores de las cargas eléctricas, ahí está, me están dando. En este caso, sí es necesario que dibujemos, porque aquí vamos a aprender nuevamente cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Tengo por acá una carga, que es la carga Q1. El problema me dice que la carga Q1 vale más 6 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8 coulombs, ¿ok? Mientras que por el otro lado tengo a la carga Q2 que vale menos 8 por 10 a la menos 8 coulombs. Ahí está. Tengo dos cargas que tienen esos valores. Si te das cuenta, esta carga es positiva y esta carga es negativa, ¿no? El valor de Q1 es positivo y el valor de Q2 es negativo, ¿no? Profe, esas cargas se atraen. Sí, eso es cierto. Pero ahorita no me interesa la fuerza eléctrica. Ahorita lo único que me interesa es la intensidad del campo eléctrico en un cierto punto. ¿Está bien? Ubico, a ver, profe, estas cargas, ¿no? Vamos a dibujar una línea que une esas cargas, ¿no? Estas cargas ahí están. Profe, en el problema me dice que calcule la intensidad del campo eléctrico en un punto. Acá vamos a poner este punto. En el punto M. En el punto M. Muy bien. Entonces, sobre ese punto M va a existir dos campos eléctricos. ¿Por qué? Profe, porque la carga positiva tiene un campo, ¿no? Entonces en el punto M existirá un valor para un campo. Pero en la carga negativa también tiene otro campo. Por lo tanto, en el punto M también existirá otro campo eléctrico, ¿no? Entonces, sobre el punto M va a existir dos campos eléctricos, ¿no? Ahora vamos a dibujarlo, ¿no? Profe, olvidémonos por un momento. A ver, un segundo, vamos a conectar esto antes de que se apague. Acá está. Vamos a colocar esto por aquí. Ahí está. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces vamos a dibujar, profe. Vamos por un momento, ok, por un momento, vamos a olvidarnos que existe la carga negativa. ¿Está bien? Por un solo momento vamos a imaginarnos, es más, voy a coger esto y me lo voy a llevar por acá. Vamos a imaginarnos que no existe por un momento. ¿Está bien? Vamos a imaginarnos que no existe. Que solamente existe la carga positiva. Entonces, si yo dibujo el campo eléctrico, digo, ya, al ser una carga positiva, ¿cómo es el campo, chicos? ¿Es para adentro o es para afuera? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo es el campo? ¿Saliente o entrante? ¿Mm? Ahora pueden escribir por el chat o si desean pueden activar su micrófono, chicos. ¿Cómo es el campo? ¿Saliente o entrante? Claro, excelente, muy bien. Es un campo saliente, es para afuera, es para allá. Porque cuando la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Vamos a ponerlo así. Es saliente, es para afuera. Vamos a poner aquí el campo 1, ¿verdad? Es saliente. Muy bien. Pero ahora nosotros pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a colocar la carga por acá donde estaba en su lugar. Ahí mismo, ¿ok? Y ahora vamos a imaginarnos que la carga Q1 no está presente, ¿ok? Vamos a imaginarnos que la carga Q1 no está presente, solamente Q2. Profe, si la carga Q2 está presente, tiene un campo. Y ese campo en el punto M, ¿cómo es? ¿Entrante o saliente? Profe, cuando la carga es negativa, el campo es entrante.
Por eso es que el campo para esa carga negativa es entrante, es para adentro. Este es el campo 2. Ah, ya, profesor. Entonces, a ver qué pasó acá. Ahora sí, lo había hecho mal, ahora sí. Acá dibujamos el campo para la carga negativa, es un campo entrante, el campo 2. Muy bien. Entonces, ahora sí, vuelvo a mi dibujo original. Ahí está. Entonces ahí ya he dibujado los dos campos eléctricos, ¿ok? Lo he hecho paso a paso para que tú te puedas dar cuenta. ¿Ah? Y ahora lo único que me queda es calcular tanto el campo 1 como el campo 2. Listo, ya está, no queda más. Profe, el campo 1, ¿cómo se calcula? K por Q, valor absoluto de Q, entre la distancia al cuadrado. Profe, recuerda que el problema me dice que esta distancia de aquí, esta distancia de acá, tiene un valor de 3, ¿no? 3 metros. Mientras que esta distancia de acá a acá tiene un valor de 2 metros. Listo. Está. Reemplazamos nada más, profe. A ver, vamos a calcular el campo 1. El campo 1 es para la carga Q1, ¿recuerda? Entonces sería la constante eléctrica que vale 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de la carga, que vendría a ser, profe, para la carga Q1, pues obviamente, ¿no? Para la carga Q1, que sería 6 por 10 a la menos 8. Entre la distancia, profe, la distancia de M a la carga 1 viene a ser igual a 3 metros elevado al cuadrado. Esto viene a ser igual a ¿qué? Profe, 3 al cuadrado se va con 9. Sería 6 por 10 a la 3, ¿no? 6 por 10 a la 3, que vendría a ser igual a 6.000 Newton por Coulomb. O sea, el campo 1, profesor, el campo Profesor, 1. ¿no sería 6 por 10 nada más? Ah, discúlpame, claro, sí, lo vi como si fuera menos 6. Muy bien, excelente, eso es cierto. Sería 6 por 10, así que sería 60 Newton por Coulomb, ¿no? Y claro, 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10 por 6, 60. Sería 60 Newton por Coulomb. Muy bien. Bien, ahora vamos a calcular el campo 2. El campo 2. Igual, de manera inmediata, nada más, al toque, profe, K por valor absoluto de Q entre la distancia. En este caso sería 9 por 10 a la 9, el valor de la constante. El valor absoluto de la carga 2. Se va el menos, sería 8 por 10 a la menos 8, entre la distancia al cuadrado. Ojo, entre la distancia al cuadrado. Profe, ¿cuál es la distancia del punto M? Del punto M hasta la carga 2. Sería 2 elevado al cuadrado. Cuarta me queda 2, 2 por 9, 18 por 10, 180 Newton por Coulomb. Así que el campo 2 viene a ser igual a 180 Newton por Coulomb. Profe, listo. ¿Ahora qué hago? Ahora me pide a mí calcular el campo total en el punto M. Profe, es una suma vectorial. El vector del campo 1 más el vector del campo 2. ¿No? Eso es lo que me pide a mí. Profe, como están en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces solamente voy a tener que sumar numéricamente, ¿verdad? Como están en la misma dirección, se suma. Si estuvieran en direcciones opuestas, se restarían, pues, ¿no? Entonces acá sería 60 más 180, me daría un valor de 240 Newton por Coulomb. Todo esto con dirección ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Esa sería la respuesta, chicos. ¿Se dan cuenta? El problema está interesante, ¿ah? Como para que lo puedan repasar, chicos. ¿Okay? A ver, vamos a ver el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 es muy parecido, ¿ya? Es para que ustedes lo puedan realizar como en modo de práctica. ¿Está bien? Vamos a hacer el ejercicio número 7. El ejercicio número 7.
Vamos a ver el ejercicio número 7, ¿ok? Vamos a poner por acá ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Listo, a ver, dice, ¿qué es lo que dice el ejercicio número 7? Dice, a ver, vamos a mover esto por acá. Muy bien, el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Determine la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto A. Así es. Ya no tenemos un punto adentro, sino tenemos un punto que está afuera de ese gráfico, ¿no? A ver, acá tengo una carga negativa. Esa carga negativa me dice que vale, ¿no? Ojo, acá debería ser negativo, pues, ¿no? Porque es una carga negativa, obviamente. Entonces sería, vamos a llamarle esto aquí, le vamos a llamar la carga 2, que vale menos 8 microcoulomb, ¿ok? Mientras que por este lado tengo a una carga positiva que vale 2 microcoulomb, ¿no? Esta es la carga Q1, ¿ok? Me dice que la distancia que hay entre ellos, la distancia que hay entre ellos es de 2 centímetros. Ojo, 2 centímetros. Ojo, ojo con 2 centímetros. Y me dice que se ubica el punto A, vamos a ponerlo de moradito, se ubica el punto A, se ubica ¿dónde, profe? Se encuentra a 1 centímetro. A 1 centímetro. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Entonces vamos a dibujar el campo eléctrico para ambos, porque como hay dos cargas, va a existir dos campos eléctricos. Entonces en el punto A van a existir dos campos eléctricos, ¿no? Profe, vamos a suponer que la carga Q1 no está presente. Lo voy a poner así, ahí está. Perdón, vamos a suponer que la carga Q2 no está presente. Entonces, para la carga Q1, que es una carga positiva, el campo eléctrico, ustedes ya saben cómo es. Es, profe, saliente. Es saliente. Este vendría a ser el campo de la carga 1. Es saliente, porque la carga es positiva. Y luego, ahora me ubico para la carga Q2. Ahora lo que voy a hacer es, voy a imaginarme que Q1 no está presente. Entonces, si me ubico solamente ahí, digo, a ver, para la carga Q2 es negativa. ¿Cómo se calcula el campo? Profe, ¿cómo se dibuja? ¿Entrante o saliente? Cuando es negativo, el campo se dibuja entrante a la carga negativa. Este sería el campo 2. Entonces ya dibujé, Ahora sí vuelvo todo a su sitio, vuelvo todo a su sitio. Y ahora solamente calculo el campo 1, profe, el campo 1. ¿Cómo calculo el campo 1? Fácil, digo, constante por carga 1, valor absoluto de la carga 1 entre la distancia al cuadrado. Profe, la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. Profe, la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. A ver, un momentito, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok, muy bien, chicos. A ver, me dan un segundo, chicos, voy a reiniciar la computadora. Hay un problema con la pantalla. A ver, vayan calculando cuánto va.
Bien, chicos, a ver, ya estamos aquí nuevamente. Discúlpense, tuve que reiniciarlo, no me funcionaba la pantalla. Pero bueno, a ver, ¿cuánto salió, chicos, el campo 1? A ver, era 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de la carga 1, que sería 2 micro. Ojo que este valor de micro es 10 a la menos 6, ¿no? Entre la distancia. A ver, ¿cuánto pongo de distancia? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Qué pongo, chicos? Profe, estamos calculando el campo respecto de la carga 1. Ojo, ¿ah? Entonces ubico el punto A y la carga 1. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y la carga 1? Profe, la distancia entre ellos dos viene a ser 1 centímetro. Ojo, 1 centímetro. Pero a mí no me interesa el centímetro, porque yo tengo que tener la distancia en metros, ¿no? Entonces, recuerda por favor, 1 centímetro es equivalente a 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Claro, usted me puede decir, profe, 1 centímetro es 0,01 metros. Claro, pero 0,01 es lo mismo que 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Entonces, cuando tú veas la palabra centímetro, reemplázalo por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Entonces aquí yo tengo, profe, la distancia vendría a ser 1 centímetro, pero 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera vamos a poder calcular, chicos. Aquí está. Entonces, digo lo siguiente, profe. Operando, profe, a ver, 9 por 2 vale 18. Profe, tengo 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. 10 al cubo. Profe, abajo acá tengo 10 a la menos 2 al cuadrado sería 10 a la menos 4. Cuando lo paso a la parte superior sería 10 a la 4 positivo, porque el signo cambia. Por lo tanto, el campo 1 vendría a ser igual a 18 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. ¿Te das cuenta? Ah, ya, ese es el valor, perdón, el módulo del campo 1, ¿ok? Ya hemos calculado para el campo 1. Ahora vamos a calcular para el campo 2. Profe, el módulo del campo 2 sería constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Bien. Constante eléctrica 9 por 10 a la 9. Valor absoluto de la carga 2. Bueno, el signo menos se va, sería 8 micro, que sería 10 a la menos 6. 8 microcoulomb, ¿no? 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia. Profe, ¿cuál es la distancia entre la carga 1, perdón, entre la carga 2 y el punto A? Profe, ¿cuánto vale esta distancia? Ah, ya sería todo, pues no sería 3 centímetros. Ah, entonces sería, profe, 3 centímetros llevados a metros, ¿cómo es? Ah, ya, sería 3 centímetros. 3 centímetros, sería 3 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y esto es una operación algebraica, chicos. Acá arriba, 9 por 8, 72. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo. Abajo, ¿qué tengo? Profe, 3 al cuadrado, 9. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Saco novena, me queda 8. Por lo tanto, el campo 2, el módulo del campo 2 sería 8 por 10 al cubo. 10 a la menos 4 pasa arriba como 10 a la 4, sería 10 a la 7, ¿no? 8 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Ya está. Profe, a mí me pide calcular el valor del campo eléctrico, el valor resultante del campo eléctrico en el punto A.
¿Cómo es acá, profesor? ¿Voy a sumar 18 más 8? La respuesta es que no. Porque claro, yo tengo el campo 1, tengo el campo 2. Tú puedes creer que si la resultante lo voy a calcular sumando. No, no. Pero tú tienes que fijarte que son vectores. Ojo, repito, son vectores. Entonces, como son vectores, tengo que sumarlo vectorialmente. Si tengo vectores que están en direcciones contrarias, ¿qué hago? Profe, voy a tener que restarlo, pues, ¿no? En este caso voy a tener que restar E1 menos E2, ¿no? Porque están en direcciones contrarias. Entonces digo, allá será el valor de E1 menos el valor de E2, porque están en direcciones contrarias, ¿no? Entonces resta, a ver, E1 vale 18 por 10 a la 7 Newton por Coulomb, menos el valor de E2, que es 8 por 10 a la 7 Newton por Coulomb, ¿no? Si tú restas, factorizas, te da 10 por 10 a la 7 Newton por Coulomb, que esto es lo mismo que 10 a la 8 Newton por Coulomb. ¿En qué dirección, profe? En dirección a la derecha, porque el campo 1 es el más grande, ¿no? Es hacia la derecha. Y esa sería la respuesta, chicos, ¿ok? Y eso sería todo, chicos, por la clase del día de hoy. No se olviden resolver la tarea, ¿no? La tarea que es la... Para tomar una foto. Sí, sí, por supuesto. A ver, dame un segundo. La tarea está en la página 225. Página 225. Los problemas, como siempre, chicos, del problema 1 al problema 5, ¿ya? Bien, ahí está. ¿Quieres captura de todo? Sí. Ahí está, de toditito, ahí está. Perfecto. Justo alcanza ahí. Ok, para todos que no tengan mi correo, ahora se los escribo, de repente alguno no lo tiene. Ya, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.